Y bueno, ya terminamos con esta parte y bueno, ahora sí ya voy a comenzar a explicarles qué es lo que veremos en el curso. Como pueden ver aquí les comentaba que veremos lo nuevo de JavaScript y conoceremos las bases de este lenguaje para el desarrollo frontend y para el desarrollo backend. Bueno, si ven aquí hay una lista pequeña de requisitos, que es de que ya hayan usado la terminal, no importa si es la terminal de Windows, la terminal de Mac, la terminal de Linux, realmente lo que vamos a usar va a ser pues cosas que están en todas las terminales. También nociones de HTML y de CSS básicas. ¿Esto por qué? Esto es más que nada porque el curso no se va a enfocar en HTML y CSS, si no pues nos llevaríamos mucho tiempo. De todas formas sí me gustaría dar como una clase de repaso a lo que no se ve por ejemplo en Es como en Upixa, que ya son cosas más modernas de HTML y CSS, como nuevas etiquetas que van saliendo, o sobre todo de CSS algo muy padre que va saliendo, que es Flexbox y Grid, que la verdad te ayuda muchísimo a construir aplicaciones mucho más rápido y sin tener que andar recurriendo a librerías externas como Bootstrap u otras. Y bueno, eso es lo que les comenté de esa parte. ¿Alguien de aquí nunca, no está familiarizado con nada de esto? Ni con la terminal, ni con HTML, ni con CSS. Me parece que no, así que pues muy bien, por esa parte no tendremos que detenernos tanto. Y bueno, en principio, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver va a ser pues JavaScript moderno. Ahorita les voy a explicar cómo está la rara historia de JavaScript, por qué incluye la palabra Java en su nombre y más cosas. Y bueno, vamos a ver JavaScript para el navegador y JavaScript para el servidor. En el caso del navegador, pues es todo lo con lo que interactuamos, la parte del cliente, la obtención de datos, básicamente lo visual, y la parte del servidor que sería el backend. Esa es la parte con la que no está el usuario interactuando, pero es la parte que se encarga de alimentar de datos al frontend. Y si nos da tiempo, pues también tocaremos estos temas. El primero es TypeScript. Ahorita voy a comentar acerca de lo que es JavaScript, pero les adelanto que es un lenguaje no tipado. Para que se puedan dar una idea de la diferencia, por ejemplo, los lenguajes tipados son como C o C++, que tienes que ir especificando qué tipo de dato es cada variable y todo ese rollo. Y los lenguajes que no lo son como JavaScript o como Python. El que un lenguaje no sea tipado hace que sea más amigable con los principiantes, pero a veces al construir aplicaciones más grandes puede ser un poco complicado, en cuestión de que no se pueden aplicar tantos principios o patrones de diseño y cosas así. Esto por lo general en aplicaciones chiquitas no nos importa, pero ya cuando estamos en una aplicación más grande pues ya toma mucho más relevancia. Esto de Babel es una herramienta que, bueno, para eso se encarga TypeScript. En sí lo que es TypeScript es una herramienta que permite escribir código tipado y luego lo convierte a código de JavaScript. Y nos da muchísima más seguridad al momento de estar escribiendo nuestras aplicaciones. También tenemos aquí Babel, que Babel lo que se encarga de hacer es de recibe como entrada código de una versión de JavaScript y te da código de otra versión de JavaScript más vieja. Esto es sobre todo para la compatibilidad de navegadores que ahorita vamos a ver. Webpack, que es un bundler, eso yo creo que Webpack tal vez no sea necesario verlo, pero a mí sí me gustaría que si nos da tiempo al final del curso veamos bases de React, que React es una librería para el lado del cliente, que ahorita la verdad está muy utilizada y pues si nos alcanza a dar tiempo le alcanzaremos a ver. Los requisitos previos, lo que ya les comenté, omitan esta parte de React básico, esto se coló. Y bueno, esta es la manera de cómo vamos a trabajar. Por mi parte, pues va a haber presentaciones, bueno, como la que están viendo, algunas muestras de código en vivo, que es cuando esté dando los ejemplos, y bueno, la parte de proyectos guiados, que es cuando les voy a enseñar cómo se hace ya no solo los temas puntuales, sino ya vamos a hacer aplicaciones pequeñas, algo que se pueda terminar en el horario de clase o a lo mucho en dos clases. Y bueno, de su parte de ustedes tendrán la parte de ejercicios,
algunos retos de LeetCode. Si alguien ya conoce la plataforma de LeetCode, no se preocupen, no van a ser ejercicios difíciles, sino que van a ser nada más fáciles para que se pueda utilizar JavaScript. Proyectos, esta parte de proyectos, pues igual como les comento, esto no es una materia, así que no se les van a pedir proyectos grandes ni nada de eso. Así que pues por la parte de proyectos van a hacer cosas igual chiquitas. Estos los van a poder hacer ya sea solos o si quieren en parejas. Ya más adelante, cuando se empiecen a dejar las primeras tareas, pues ahí les voy a comentar. Y pues también participaciones, ¿no? Si alguien ya estuvo antes tomando cursos en el club, conocerá a Oscar. Oscar David, quien comenzó dando los cursos de Node. Y a mí me gustó mucho una metodología que él utilizaba, que era pues de dar participaciones. Bueno, una hora de lectiva por participar. Esto ahora sí que pues para incentivarlos. Van a ser por lo general preguntas de la clase anterior o cosas así o lo que sea que gusten participar. Esto igual para que no esté todo tan callado y nada más esté hablando yo. Y bueno, ahora, ¿va a haber evaluación o algo así? Pues sí y no. Ya ahorita más adelantito les voy a comentar cuáles van a ser los requisitos para poder obtener la constancia delictiva. Igual no son cosas tan manchadas. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera clase y bueno, aquí cabe mencionar que todavía no vamos a tocar código. Esto va a ser ya hasta la siguiente clase, pero ahorita vamos a platicar de varias cosas que es importante dejar en claro. Vamos a comenzar con una breve historia de este lenguaje. Ahora, si varios de ustedes ya se dieron cuenta, pues JavaScript comienza con la palabra Java, lo cual pues tiene un cierto trasfondo, pero no son lenguajes para nada similares, no se usan en los mismos contextos ni nada. Y bueno, JavaScript fue un lenguaje que, como aquí lo comento, fue creado por esta persona, Brendan Eich, en el año 1995. Este lenguaje fue creado en un principio para agregarle interactividad al navegador Netscape, que fue uno de los primeros navegadores. Al principio pues de los tiempos, la web no era lo mismo que conocemos hoy en día. Y la verdad eran puros sitios estáticos, tablas, no había nada de interactividad y pues era una cosa horrible. Este lenguaje de programación, al menos la gran mayoría de sus principios fueron creados en 10 días, lo cual pues en un principio representó un problema, ya que era a comparación de los lenguajes que ya había en ese tiempo, era un lenguaje bastante pobre, que no tenía muchas características especiales, pero pues comenzó a avanzar el tiempo y esto fue cambiando. Originalmente este lenguaje no se llamaba JavaScript, sino que se llamaba Mocha, y al poco tiempo este lenguaje se renombró como LiveScript. Y bueno, con la llegada de Internet Explorer en 1996, Microsoft hizo algo bastante puerco. Aplicó ingeniería inversa al proyecto de LiveScript y bueno, lo que hizo fue que lo clonó. Lo clonó y de hecho su creación le puso JScript. Algo bastante sucio y que tuvo bastantes repercusiones que existen hasta hoy en día. Todo esto lo hizo sin respetar los estándares, es decir, que prácticamente le hizo ingeniería inversa, tuvo su propia versión del lenguaje y en ese tiempo había dos interpretaciones del mismo lenguaje, lo cual hacía que los programadores se confundieran bastante. Y bueno, ya más adelantito, en el año 97, comenzó esta asociación, la ECMA, es una asociación europea de estandarización. Y aquí, bueno, lo que comienza es que el lenguaje, creado en un principio por Brendan Eich, comenzó a convertirse en un estándar. Este estándar se llamaba ECMA. ECMAScript 1, así fue como fue lanzado en el año 1997. En esta primera versión se incluyeron algunas de las funciones de JavaScript que conocemos hoy en día. Luego, a principios de los 2000, pues Internet Explorer había explotado y ya tenía una cuota de mercado de alrededor del 80-90% de todo el tráfico de Internet. Así que ya se pueden imaginar ustedes cómo fue
el tremendo desastre que esto causó. Y lo peor es que aún existiendo ECMA, ninguna de las características que estaban en este lenguaje las decidió implementar Microsoft. ¿Esto por qué? Pues porque tenían su propia interpretación del lenguaje y querían seguir con sus propias tecnologías. Y lo peor aún es que agregaban características a JavaScript que no estaban en el estándar y pues esto fue un desastre, ¿no? Esto fue también el origen de la fragmentación en los navegadores. No sé si lo sepan, pero no todos los navegadores interpretan de la misma manera JavaScript, HTML y CSS. Es decir, que si tú escribes un código sencillo de un sitio web, puede que se vea distinto si lo abres en Safari, si lo abres en Chrome, si lo abres en Firefox o peor aún, si lo abres en Internet Explorer. Ahorita les voy a dar una pequeña muestra de eso. Y bueno, aparte de eso, ahí por principio de los años 2000 también vino lo de la crisis de las .com. Esta crisis fue principalmente porque la gente que comenzó a vender la idea del Internet lo vendió como una idea excesivamente innovadora. Así que pues los mercados de Wall Street estaban muy entusiasmados en querer invertir en cualquier compañía que se relacionara con el Internet. ¿Y qué es lo que pasaba? Si alguien ya cursó programación orientada a objetos o ingeniería de software, pues seguramente ya conoce esto. Pero lo que pasó fue que debido a que no había buenas prácticas de software, la mayoría de las tecnologías para la web estaban bastante verdes, todavía no había estándares, pues muchas de estas compañías realmente fracasaban y era muy difícil el que estas empresas a las cuales ya se les había inyectado tanto capital salieran para adelante. Así que bueno, se produjo una crisis económica que se sintió en todo el mundo, pero bueno, ¿qué pasaba con JavaScript en ese momento? En ese momento ECMAScript estaba justo en la versión 3, así que pues no había llegado a madurar y el problema de las .com solo hizo que se retrasara más el avance de este lenguaje. Y bueno, luego sale una versión que es ECMAScript 3.1 y a la par otro equipo de desarrollo presenta una versión que se llama ECMAScript 4. ¿Cuál es la diferencia entre estas versiones? ECMAScript 4 iba a ser una versión ya más amplia de JavaScript, ya que soportara mejor el paradigma orientado a objetos, que fuera, vamos, una versión del lenguaje más pensada para aplicaciones de nivel enterprise, es decir, aplicaciones para compañías verdaderamente grandes. Pero se optó porque eso no se hiciera y lo que se sacó en su caso fue el ECMAScript 3.1, el cual era una ligera actualización sobre ECMAScript 3, la cual realmente no representó muchos cambios. Esto hizo que se siguieran retrasando las cosas. Además de esto, pasaron varias cosas en este transcurso. Adobe adoptó un lenguaje, de hecho prácticamente tomó JavaScript y lo clonó, al igual que lo había hecho Microsoft antes para Internet Explorer. Y lo que hizo es que fue el lenguaje predeterminado para Flash. Si alguien alguna vez llegó a utilizar Flash, seguramente estará muy familiarizado con JavaScript, porque son prácticamente lo mismo. Adobe le agregó alguna que otra cosa, pero son lenguajes exageradamente similares. Realmente era una vil copia. Y bueno, todos sabemos lo que le pasó a Flash, que se murió. Y bueno, como les comentaba, hay distintas interpretaciones por cada navegador. Tanto los navegadores móviles como los navegadores de computadora tienen distintas interpretaciones. Ahora, ¿cuál es el problema hoy en día? Hoy realmente las cosas se han corregido bastante. Ya por lo general, casi todos los navegadores o los motores de JavaScript, que así es como se le conoce, se basan en Chromium. Chromium es un proyecto de código libre desarrollado por Google. No es lo mismo que Chrome. Cabe destacar, Chrome es como la versión ya comercial y pública, pero Chromium es la versión de código libre, es un proyecto que Google mantiene. ¿Cuál es el problema de eso?
No sé si han escuchado acerca de la nueva versión de Edge, pero la nueva versión de Edge, que es el sucesor de Internet Explorer, ya se basa en Chromium. Así que esto ha traído pues bastantes controversias, porque Microsoft, que es una empresa rival de Google, agarró un proyecto que Google está desarrollando, al cual Google le invierte bastante dinero, lo adoptó, creó una propia versión, que realmente lo pueden hacer al ser un proyecto de código libre. Y aquí hay un detalle, que Edge ha mostrado últimamente ser un poco más rápido que Chrome, ser más eficiente con el ancho de banda y también ha mostrado consumir menos recursos, que es una de las cosas que se le critican bastante a Chrome. Así que pues habrá problemas más adelante, pienso yo. Y bueno, si ven que acabo de poner unos emojis de popó sobre Safari y sobre Internet Explorer, es porque hoy en día Internet Explorer, Internet Explorer y Safari son los dos navegadores que no siguen los estándares. Internet Explorer ya podríamos darlo como muerto, pero Safari, que es el navegador que viene en todos los productos de Apple, sea iPod, iPad, Mac, etc., es un navegador que no suele utilizar las últimas versiones ni de HTML, ni de CSS, ni de JavaScript. Así que es un lenguaje que está siendo bastante un dolor de cabeza para algunos desarrolladores. Aquí también les recomiendo un sitio que se llama Can I Use, donde podrán ver la compatibilidad de varias cosas. De hecho, aquí lo podemos ver si quieren. Y aquí podemos ingresar distintas características. Por ejemplo, aquí el CSS Grid que nos salió. Aquí nos sale qué versiones lo soportan. Por ejemplo, esto que está en verde es que es bastante soportado y te indica la versión. Aquí nos dice, por ejemplo, Internet Explorer que lo soporta, pero le tenemos que añadir un prefijo. Y bueno, aquí tenemos otros navegadores como Opera Mini, que Opera Mini fue un navegador para dispositivos móviles bastante popular porque consumía pocos recursos, consumía poco ancho de banda, pero pues si alguien lo llegó a utilizar alguna vez se dará cuenta que al querer cargar sitios web algo complejos, pues el navegador truena y no puede con varias cosas. También el navegador integrado de Android, pues a partir de cierta versión, de ciertas versiones también que vienen integradas en Android. Y bueno, aquí podemos consultar varias cosas. Este sitio lo estaremos consultando bastante a lo largo del curso, ya que nos va a dar bastante información útil. Y bueno, podemos seguir. También a lo largo de todo esto salió una librería de JavaScript que se llamaba jQuery. A día de hoy pues sigue siendo utilizada. ¿Para qué salió esta librería? Esta librería llamada jQuery quería resolver el problema de los navegadores de las distintas interpretaciones de JavaScript. Es decir, esta era una librería que tú instalabas, que tú mandabas a descargar al momento de ejecutar tu sitio, y te permitía hacer manipulaciones del DOM más fáciles, te permitía escribir código que verdaderamente corriera en todos los navegadores, pero tiene un problema, que es muy fácil escribir código spaghetti o código que sea poco escalable utilizando jQuery. Así que hoy en día ya no se está utilizando tanto. Y bueno, este es el año 2008 fue uno de los más importantes para JavaScript. ¿Por qué? Porque Google lanzó algo que se llama V8. Como ya les comenté anteriormente, cada navegador interpreta de manera distinta JavaScript. Pero en 2008 Google lanzó este motor que se llama V8, que es un motor escrito en C++, lo cual hizo que la velocidad de JavaScript aumentara muchísimo. Porque antes del año 2008 y antes de Chrome, JavaScript se conocía como un lenguaje bastante lento. De hecho, también es por eso que si ustedes entran a un sitio, o bueno, entraban a un sitio en Internet Explorer, notaban que cargaba mucho más rápido en Chrome que en Internet Explorer. Y esto es precisamente porque lo que se está ejecutando por detrás, que es JavaScript, se ejecuta de manera mucho más rápida en Chrome que en Internet Explorer u otros navegadores. Ahora, pues hoy en día ya la mayoría de navegadores utilizan
Chromium como motor, pero todavía hay algunas excepciones, como por ejemplo Mozilla Firefox, que tiene otra interpretación de JavaScript, la cual es bastante similar a la de Google Chrome, así que realmente no hay tantos problemas. Y bueno, está la de Safari, que les había comentado que realmente es un tanto problemática hoy en día. Y bueno, también en el año 2009, esta persona, que aquí olvidé ponerle su nombre, creó lo que conocemos como Node.js. ¿Y qué es Node.js? Node.js es un runtime de JavaScript que nos permite ejecutar por primera vez código de JavaScript fuera del navegador. Esto pues nos ayuda bastante nos ayudó a por primera vez poder crear aplicaciones completas. Ya la parte del servidor también podía ser creada en JavaScript y bueno, esto abrió muchísimas posibilidades. Y bueno, esto hizo que se conociera esta ley, la ley de Atwood, que bueno, menciona que cualquier aplicación que pueda ser escrita en JavaScript será eventualmente escrita en JavaScript. ¿Esto por qué? Porque al poder hacer con un solo lenguaje tanto la parte del cliente como la parte del servidor, como otras cosas que ahorita les mencionaré, pues ayuda bastante. Ayuda bastante y pues ¿para qué usar otro lenguaje? Bueno, también hubo más cambios más adelante, como la salida de nuevas versiones de ECMAScript. Y bueno, la parte que más importa en nuestro curso es la parte a partir de 2015, donde sale ECMAScript 6, lo que se conoce también como S2015 o S6. Nuestro curso se centrará en esta versión de JavaScript, que es la que incluye todas las características modernas. Y bueno, después de esto continúa el problema de la fragmentación. Aquí es donde salen herramientas como Babel. Babel es lo que se conoce como un transpilador, que recibe como entrada código de JavaScript nuevo y te genera código viejo. Esto para garantizar la compatibilidad con navegadores antiguos. Esto es una maravilla para los desarrolladores. ¿Por qué? Porque tú como desarrollador puedes estar escribiendo código nuevo, con las últimas características, con las mejores prácticas, y esta herramienta que se llama Babel te va a generar código que va a ser compatible con todos los navegadores, o al menos con la mayoría. Esto pues es una gran ventaja y estas herramientas realmente también ayudaron a cambiar cómo se percibe JavaScript. Y bueno, JavaScript es hoy en día el lenguaje que tiene más librerías, incluso por encima de Python, incluso por encima de Java, incluso por encima de otros lenguajes más antiguos como C o C++. Y aquí podemos ver que a día de hoy cuenta con 1.702.494 librerías. Y aquí podemos ver que la diferencia incluso con otros lenguajes como PHP o como Python es bastante evidente. Ojo, el que tenga más librerías no quiere decir que estas sean mejores, ya que incluso hay algunas librerías de JavaScript que tienen software malicioso o que no son realmente muy eficientes, pero bueno, este es un dato como referencia. Y bueno, también los usos más populares de JavaScript. JavaScript se utiliza para muchas cosas. Aquí por ejemplo tenemos la parte del desarrollo frontend, que es la parte del cliente. Aquí tenemos varias de esas librerías. Y bueno, ¿qué se ha construido? Pues como pueden ver hay muchísimas cosas que se han construido. Los sitios web, por ejemplo, de PayPal, Facebook, Airbnb, Khan Academy, Netflix, que son aplicaciones que utilizamos día a día, están hechas con la librería de React. Las aplicaciones, bueno, aquí como podemos ver, como Google, de Sony, toda la suite de Google también utiliza esta librería que se llama Angular. También se me olvidó mencionar, si alguien alguna vez ha utilizado las versiones web de la suite de Microsoft, que sería por ejemplo Word Online, Excel Online, utilizan esta librería que se llama React. También hay otras librerías, por ejemplo Vue, que son bastante utilizadas. Así que podemos ver que realmente prácticamente todo lo que utilizamos en el navegador utiliza JavaScript. Hay algunos sitios que no lo utilizan, pero son prácticamente inexistentes hoy en día y no sirven para gran cosa. Bueno, en la parte del desarrollo del backend, pues tenemos, esto lo abarcaremos más adelante,
pero tenemos algunas librerías como Nest o Express. Y bueno, ¿qué compañías utilizan estas librerías? Esta librería para el desarrollo de sus servidores, pues aquí tenemos bastantes como Netflix, LinkedIn, PayPal. Cabe destacar que, bueno, estas compañías enormes no se limitan a utilizar un solo lenguaje de programación, por lo general utilizan bastantes lenguajes dependiendo del propósito, ya sea que algunos son utilizados para hacer el streaming de video, otros que son para hacer análisis de datos. Pero bueno, ya vemos que JavaScript realmente sí es un lenguaje muy utilizado por varias compañías importantes. Y no solo por compañías enormes, sino que también por compañías pequeñas, incluso por muchas empresas mexicanas. También hay otros usos de JavaScript en la inteligencia artificial, eh, tal como es TensorFlow. No es una librería tan popular como lo son las librerías de Python, pero de igual manera se usa bastante en la industria. Aquí tenemos algunas compañías que lo utilizan, tal como Google, Dropbox, Uber, Airbnb y bueno, hay muchísimas. Airbus, DeepMind, Snapchat, varias de las redes sociales. De hecho, aquí al principio se me olvidó mencionarlo, pero prácticamente todas las redes sociales utilizan esta librería que es React. Por ejemplo, redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y otras más utilizan esta librería de React. Y bueno, vamos a pasar a otra parte, las bases de datos. JavaScript hizo que fuera posible también llevarlo a las bases de datos. Esto es lo que se conoce como JSON, que es el acrónimo de JavaScript Object Notation o también notación de objetos de JavaScript, que es la forma en la que se organizan los objetos de JavaScript. Prácticamente son llaves y valores. Y bueno, esto abrió bastantes posibilidades, ya que, como les digo, puedes utilizar JavaScript para la parte del cliente, para la parte del servidor y ahora además también para las bases de datos. Así que pues prácticamente estás utilizando un solo lenguaje para crear aplicaciones web completas. Pero no solo es eso, también hay librerías para desarrollar aplicaciones móviles. Tenemos aquí por ejemplo esta librería que se llama React Native, que lo que hace es que hay un proceso de JavaScript que se está ejecutando en nuestros celulares, ya sean Android o iOS, lo cual permite que escribiendo código de JavaScript se estén desarrollando aplicaciones móviles. Esto teniendo en cuenta que las aplicaciones móviles usualmente solo se desarrollan en lenguajes propios, como por ejemplo en el caso de Android que se utiliza Java y Kotlin, o en el caso de iOS que se utiliza Objective-C y Swift. Y bueno, aquí tenemos algunas aplicaciones que fueron creadas utilizando React Native. Aquí tenemos por ejemplo aplicaciones como Facebook, Instagram, las aplicaciones de Tesla, las de Uber y Uber Eats, de Walmart, tenemos realmente mucho, incluso las versiones de Discord. Aparte de eso podemos desarrollar aplicaciones de escritorio. Estas aplicaciones de escritorio pues se ejecutan utilizando algunas librerías como Electron. Esto no lo tocaremos en el curso, no se preocupen. Pero bueno, ¿a qué nos ha llevado? A tener editores como Visual Studio Code. Visual Studio Code está hecho en JavaScript. También algunas aplicaciones como Slack. También Discord, que son aplicaciones para trabajar y para streaming. También, por ejemplo, aplicaciones como la aplicación de escritorio de Spotify. También está hecha utilizando JavaScript. Y bueno, también tenemos algunos stacks. ¿Qué es un stack? Un stack es un conjunto de tecnologías para llevar a cabo una aplicación. Aquí en este caso, pues, estos son los acrónimos. La M es de MongoDB. La E suele ser la librería de Express. La parte de la A o la R o la V es dependiendo de la librería de frontend, sea Angular, React o Vue. Y bueno, la parte de Node, que sería todo lo de los servidores, y la parte que nos permite ejecutar JavaScript en el servidor. Y bueno, podemos retomar la ley de Atwood, que como ven, cualquier aplicación que pueda ser hecha en JavaScript, eventualmente lo podrá hacer. Y bueno, ante esto, pues,
si hay alguna bibliografía o algo que puedan checar. Sí, esto les estaré comentando alrededor del curso acerca de varios sitios que pueden consultar. En este caso, pues aquí tienen, la verdad, estos son los dos mejores desde mi punto de vista, que es W3 Schools. De hecho, si quieren vamos a verlo de una vez. W3 Schools es un sitio, la verdad, maravilloso, tiene bastantes ejemplos. Aquí, por ejemplo, tienen de HTML, de CSS, de JavaScript. Aquí, por ejemplo, le podemos dar en Learn JavaScript y pues es una referencia bastante buena. Nos da bastantes ejemplos, formas en las cuales se utiliza. Aquí abajo, si mal no recuerdo, también nos trae la parte de compatibilidad, pero no se limita a JavaScript, también lo podemos utilizar para CSS, como por ejemplo aquí podemos buscar la parte de Flex. Y bueno, aquí nos da una guía acerca de esto. Una guía, ejemplos, de hecho también tiene una parte para que nosotros mismos lo intentemos, para que corramos los ejemplos de código, los podamos modificar. Y nuevamente la parte de la compatibilidad que viene en cada una de estas subsecciones. También tenemos la documentación oficial de Mozilla. Esta documentación, pese a estar pensada para el navegador Mozilla, funciona perfectamente para otros navegadores. La verdad es que las variaciones son mínimas, ya esto está bastante mejor estandarizado. Aquí nos vienen también otras tecnologías de las cuales hay documentación, tales como HTML o CSS. Y aquí, por ejemplo, de JavaScript nos viene bastante documentación, primeros pasos y bueno, cosas que podemos seguir. Y finalmente, pues esta que es CSS Tricks. Como yo les comenté, este curso no se va a enfocar en CSS, así que pues aquí podemos ver bastantes ejemplos igual de CSS, cómo crear cosas, prácticas, todo eso. La verdad es que este sitio está bastante bien explicado y bastante bonito. Así que pues yo estoy seguro que este les va a servir bastante. De igual manera, en cada clase al final, cada vez que veamos un tema, les voy a recomendar sitios para que puedan profundizar y para que puedan verlo pues a más detalle. También aquí hay algunos canales de YouTube que pueden revisar. Ahorita no se preocupen por andar viendo todo eso, yo se los estaré repitiendo sesión tras sesión y les estaré diciendo a qué canales pueden ir si les quedaron dudas, a qué sitios pueden ir en caso de que el tema no lo hayan comprendido o bueno, en el caso de dudas. Y bueno, llegamos a la parte de lo de evaluación, que pues tal cual como les dije, sí va a haber, pero no. Tal cual van a ser los requisitos para poder obtener la constancia delictiva. Y bueno, hablando entre varios del club, pues acordamos que esto podía ser un buen porcentaje. Un 40% de asistencias y un 60% de actividades. Pero, platicando con bastantes de ustedes, pues hay bastantes que se les traslapa la hora. Así que por esa parte no hay problema. No es completamente indispensable que estén en la clase. De hecho, ahorita mismo la estoy grabando, tanto la grabación interna de Google Meet como lo estoy grabando desde mi computadora. Así que bueno, esto lo podrán ver más tarde en el canal de YouTube. Y bueno, así es como va a estar. Si rebasas esta parte que es lo del 60% de actividades, lo que vamos a hacer es que te vamos a dar lo más que podamos de electiva. Que son, si no me equivoco, alrededor de... Voy a platicarlo bien con Oscar. Creo que son más de 60 horas. Creo que se pueden dar hasta 120 horas por semestre. No estoy seguro. Pero bueno, ahora sí que si entregan bien las actividades y todo eso, pues se les dará lo más que se pueda. En caso de que pues no se entreguen la parte de ninguna actividad, pues no será nada. Y esto pues, ¿por qué? Pues esto fue principalmente porque sí tuvimos bastante demanda, la verdad. Tuvimos al final como 600, 700 y cacho de registros, así que bueno, ustedes obtuvieron un lugar y esto es más con el propósito de que lo aprovechen, ¿no?
más que nada porque pues sí hubo bastantes personas que estuvieron mandando mensajes al club que si podían estar de oyentes o que si se iba a abrir otra convocatoria, pero pues debido a que la cantidad de constancias de lectiva que podemos generar pues es limitada, no podemos aceptar a tantas personas, incluso estando así en línea. Pues ya ven la lógica, ¿no? Es como en la escuela, que nosotros queremos más sobrecupos, pero que pues no nos los dan. Y bueno, esta es la parte del contacto. Si tienen alguna duda más adelante en el curso, pues este es mi Facebook o por correo, por como ustedes más se acomoden. Realmente pues me pueden contactar por ambos, en ambos pues responderé en cuanto pueda. Y pues por esta parte creo que ya cubrimos todo. Ahora nada más voy a mencionar algo. ¿Alguno de ustedes está en algún otro curso del club? A ver, Edgar. Ah, vale, ay, sí son bastantitos. Bueno, bueno, ahorita en cuanto a la parte administrativa del club, ahorita estamos Oscar David y yo, así que si por alguna razón llegan a tener, digo, jamás hemos tenido estos problemas, pero si llegan a tener problemas con un maestro o algo así, chicas sobre todo, eh, o algún, no sé, les haya dicho algo que los haya incomodado, los haya hecho sentir mal, pues igual pueden comentarlo ya sea al sitio del club o a Oscar o a mí. Realmente esas cosas pues nunca han pasado, pero en caso de que llegue a pasar algo, pues nos lo pueden comentar y pues con toda la confianza de que se va a hacer algo. Y bueno, en cuanto a la parte de la constancia electiva, como les comenté, sí, vamos a tratar de darles lo más que se pueda. Y bueno, esperemos que estos cursos sean de su agrado. Y ahorita me quedé sin nada que decir. Bueno, la siguiente clase ya vamos a comenzar con la parte de programar cosas. Ya vamos a ver los principios del lenguaje. Vamos a ver las cosas básicas como los tipos de datos. Les aseguro que si hay cosas que no entendieron, por ejemplo, de C o C++, de los primeros cursos de programación, que es como los apuntadores y cosas así. Lo vamos a retomar en la siguiente clase para la parte de los tipos de datos complejos de JavaScript. Así que pues incluso si hay cosas que no entendieron de otras materias, pues estoy seguro que este curso también les servirá para que las comprendan. Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algo que quiera comentar? ¿Algo? Ok, bueno, si no hay dudas, pues entonces ahorita terminaríamos con la primera clase. Esta fue realmente la más cortita. Yo creo que también, no sé cómo piensen ustedes, yo tenía contemplado que las clases empezaran al, a la 1:40, tuviéramos como media hora de clase y después como unos 10 minutos, 10, 15 minutos de descanso y ya después de eso pues continuar. No sé qué les parezca a ustedes. ¿Quieren que sean corridas o quieren que sean seguidas? ¿Qué opinan ustedes? Pues seguidas, ¿no? Así como una clase normal. ¿Seguidas? Seguida, sí. Vale. A ver, ¿alguien más? ¿Qué opinan? Por dos, seguidas. Vale, pues entonces van a ser seguidas. Esto lo comento porque luego hay ocasiones que pues a veces por el ritmo algunos pues sí como que se desesperan de que sean seguidas o algo así, pero bueno, si les parece conveniente que sean seguidas, pues así van a ser. Y ya como les comentaba, no se va a tomar asistencia ni nada, realmente pues quien quiera entrar. Y ya nada más la parte de las actividades sí se estará subiendo a Classroom. Ahorita pues, por ahorita vamos a seguir con Google Meet. No sé qué opinen, cómo se escucha mi voz, cómo se ve el video y todo eso. ¿Se ve fluido o se ve como que cortado?
Yo lo veo bien. Se ve muy bien. ¿Se ve bien? Ah, ok. Bueno, esto lo comentaba porque hice unas pruebas antes con Meet y siento que como que a diferencia de otras plataformas como Discord o Zoom, como que se ve un poco más borroso. Pero bueno, si quieren seguir igual aquí con Meet por la parte de practicidad, pues lo haremos. Ya se notará más cuando empecemos a ver la parte de código. Igual, pues ahí les preguntaré cuál es el tamaño de fuente adecuado y cómo se siente. Y pues si nadie tiene nada que decir, pues ya podríamos dar por terminada la clase. Sería hasta la primera y la introducción. ¿Qué maestro? Gracias. ¿Qué le vemos? Con que me digan Eric está bien, pero bueno, entonces pues cuídense todos, que les vaya muy bien y pues suerte también con sus demás materias.